Muy buenas tardes. Soy alumno de la licenciatura en Educación Física en la institución Pablo García Ábalos. Eh, el nombre del curso es Tendencias de la Educación Física y en el cual el tema les voy a explicar se trata sobre las tendencias de la educación física y igual les menciono lo que el tema del cual les voy a abordar que se llama culto, corriente de culto de cuerpo. Empezaré explicando más o menos qué es lo que entiendo o investigué sobre lo que es el culto del cuerpo. Eh, el culto del cuerpo a la obsesión es la obsesión por el estado propio del físico, lo cual igual conduce a llevar una vida entrada a ritos para mantener o conseguir un determinado aspecto. La tendencia del culto del cuerpo no tan solo pertenece a la generación de hoy en día. El interés de esta modalidad se remonta a los siglos pasados, ya que es difícil establecer una idea de la belleza, ya que entran muchos factores o en acciones. Los prototipos de belleza que han cambiado o han variado según la época han sido influenciados por los valores socioculturales, siendo determinados por el tiempo y el espacio. Al igual que en el siglo XX y comienzo del siglo XXI en Occidente, se ha distinguido por un culto del cuerpo relacionado por lo que son las clases de actividades tales como el ejercicio físico, las dietas para controlar el peso, la cirugía estética, las cuales incrementan o ayudan a mantener un canon de belleza e impuesto por la sociedad. Igual con la influencia de medidas de comunicación o se crean estereotipos irreales de belleza. Igual esta obsesión por el cuerpo para poder encajar en la sociedad conduce a una serie de trastornos o enfermedades como pueden ser el baja autoestima, la ansiedad, la depresión y casi siempre son relacionados con trastornos alimenticios. En las mujeres es ideal y es un ideal estético que está elegido por la delgadez, mientras que el hombre se caracteriza, perdón, por la musculatura, una imagen este, preconcebida o transmitida por distintos medios. Puede ser real o no, pero va generando así una insatisfacción corporal y personal. Al igual que para poder profundizar de forma adecuada el tema, al igual se debe definir ciertos términos en los que se basa el que se basará el posterior estudio. Al igual es complicado definir la vigorexia, ya que entra en un juego de muchos factores que se pueden entender como la adicción al ejercicio, acompañado de un trastorno obsesivo con, con lo que es el trastorno de la conducta alimentaria, en lo que es el sujeto persigue de forma incorrecta su propia imagen. La finalidad de este trabajo también, o del hablar de este tema, es la salud holístico y obtener así una serie de beneficios o simplemente eh, así perdón, simplemente una cultura impuesta para la sociedad. Eh, Al igual nos vemos obligados a cumplir una serie de patrones de belleza para alcanzar así el ideal impuesto y conseguir una mayor aceptación por parte de los demás. Al igual, un punto que quería mencionar y que se da mucho y en las investigaciones que hice sobre esta tendencia, nos muestra mucho sobre el trastorno de una conducta alimentaria, que le llaman la TCA, que en estos últimos años
se ha transformado en un problema de salud. La apariencia de estos trastornos han resultado ser también un gran impacto para la sociedad, tanto al afectar en su mayoría a adolescentes y a jóvenes. Estas, estos trastornos presentan en su mayoría en países desarrollados, siendo más frecuente en mujeres y que es lo que se da mucho, que a veces las mujeres ni siquiera quieren poder, ni siquiera comen para mantener su cuerpo eh, en buen estado. Y aunque en estos últimos años ha aumentado más los casos de sujetos masculinos, al igual nos menciona, o lo leí en un PDF, que en España se estima que la prevalencia global de la TCA en mujeres es del 4.7% y no solo ha aumentado en el número de casos los últimos años, sino que también esto evidencia los problemas sociales que existen y también la dificultad de diagnosticar estos trastornos. Al igual la TCA nos ha definido en muchas formas. Ha colaborado para, o lo definieron de forma general como un grupo de síndromes cuyos rasgos psicopatológicos son la exagerada preocupación por el peso y por la figura corporal y la convicción de que la autovaloración está fuertemente determinada en lo que es la apariencia. Al igual que también investigando un poco más a fondo encontré lo que son los tipos de TCA, que viene siendo lo que son la anorexia nerviosa, es la negación a mantener un peso corporal normal por encima del 85%, en comparación a sujetos de la misma edad y sexo. El otro punto también sería lo que es la anorexia restrictiva, que son los sujetos durante su trastorno no se provocan purgas y no abusan de sustancias anoréxicas. La anorexia purgativa es lo que es durante el desorden, los sujetos recurren a las purgas y usos fármacos o sustancias con efectos anorexígeno. La bulimia nerviosa, que son los sujetos que presentan sucesos recurrentes de pérdida de control de la ingesta de alimentos, realizando actuaciones compensatorias inapropiadas, como es el vómito, laxantes, enanas, ayuno y ejercicio, de forma constante para evitar ganar peso. La prevalencia del culto del cuerpo en lo que es España. La sociedad de hoy en día nos induce a cultivar más el exterior que el interior. El poseer un buen estado físico e imagen se ha convertido en lo que es una obligación que lo que en España se da un poco más, no hay datos muy concretos sobre el número de personas que sufren vigorexia, encontrándose así la cifra aproximada entre 10.500 o 700.000 afectados, sobre todo en hombres y mujeres, entre la edad de 18 a 35 años. Esto con un nivel socioeconómico medio bajo. Lo que sí haremos mencionar que es preocupante, al igual que en un estudio estimó que el número de, podemos hablar un poco igual sobre la cirugía estética, que en España está entre los 350 intervenciones al año. Estas cifras son pequeñas, son cirugías pequeñas, perdón, como inyecciones de relleno. Las mujeres se encuentran como principales consumidoras de estas operaciones, pero la cifra de hombres demanda a un servicio aumentado en los últimos años, que es un 135%. En cuanto a los trastornos de conducta alimenticia, la población juvenil afecta lo que es el 3%
Esta cifra puede ser homologadas como países en Europa o en Estados Unidos. Al igual es importante mencionar y resaltar que el 20% de los adolescentes tienen un riesgo a padecer TCA, sufren de este tipo de patología, que en España está en 235 jóvenes. En su mayoría, los afectados por este trastorno son mujeres que van un 90-95%. Un poco de la evolución del culto del cuerpo a lo largo de la historia, se puede decir que también los estereotipos de belleza han cambiado según la época de la historia, pero siempre todos ellos llevan un compartido o un factor común: la influencia recibida por los valores socioculturales, al igual que el prototipo, o ha ido mutando en lo que va el tiempo. En la edad primitiva ya existía el concepto de belleza y de cómo conseguirla, pero asociaba lo hermoso con la fertilidad femenina. En la antigua Grecia primaba la armonía sobre las cosas, valorando como bello la figura proporcionada. En la antigua Roma, el culto para alcanzar la belleza dejó de centrarse exclusivamente en lo que son las mujeres, y la figura del hombre cobró importancia. Tendían ambos maquillarse o teñirse el pelo. La palidez era una característica considerada bella, aunque se llegó a establecer lo que es un claro ejemplo de belleza, ya que debido a sus conquistas estuvieron más influenciados a otras culturas. En el siglo XVIII tuvo un auge la cosmética y perfume, siendo muy expandido o influyente en toda Europa, perdón. En el siglo XX se dan varias fases. En los años 50 la mujer era aquella poseedora de curvas. Se dejó de lado la tez pálida o poniéndose de moda el bronceado. Es aquí donde cuando se desarrolla notablemente la cirugía estética, eh, por la aparición de nuevas técnicas. Más tarde, en lo que son los años 70, las mujeres ya pasaron a ser cada vez menos voluminosas. Así poco a poco fue como en los años 80, la preocupación por la salud física eh, fue un notorio en el auge de los gimnasios, poniéndose de moda la búsqueda de cuerpos musculosos asociados en lo que es la nutrición, el entrenamiento deportivo. Ya fue en los años 90 que cuando brotaban las primeras enfermedades como la anorexia, la bulimia, imponiéndose desde un entonces hasta la actualidad el estereotipo de delgadez extrema, que es lo que hacen las mujeres. En lo que es el culto del cuerpo, en la actualidad viene lo que es la obsesión por el estado propio físico, lo que conduce a llevar una vida centrada con los ritos para mantener o conseguir un determinado aspecto. Actualmente el estado físico cobra una importancia de nuestra sociedad, por lo que claramente se puede hablar de que existe una cultura hacia el cuerpo. Eh, Se ha comentado anteriormente que hoy en día el perfeccionamiento del cuerpo nos ha llevado a una serie de obsesiones, alteraciones relacionadas con el mantenimiento de nuestro cuerpo, nuestro físico, llevándolo a realizar una serie de hábitos o técnicas con el propósito estético. También pueden realizar lo que son actividades extremas, realizando dietas o restrictivas o perjudiciales para nuestra salud, tratamientos estéticos de lo más sencillo hasta cirugía plástica, que es lo que en la actualidad mayormente se da, ya que se da mucho de que hagan muy deportes extremos para mantener su cuerpo físico en buenas condiciones, pero no tienen ese conocimiento de que el
el cuerpo pueda tener daños al corto o largo plazo. Para finalizar mi video, mi nombre es Ortiz Zurita Francisco Javier, del segundo grado, grupo A.